Llegó el momento, primer finalista en la categoría Wi-Fi 6, Premios Bit de Oro 2025. Aruba AP515 contra Extreme AP410C. La batalla de los Enterprise. En mi opinión, Aruba es como el Floyd Mayweather del mundo Wi-Fi. Si has visto una pelea de Floyd Mayweather, sabrás que es impecable, su estrategia es precisa, impecable, no hay manera de ganarle, pero es extremadamente aburrido, no hay acción, no hay pasión, pero gana. Por lo menos Cisco es como el Mike Tyson viejo, ya no está ganando, pero emociona verlo. Y Extreme, pues es el retador que sí arriesga más, que viene de un pasado de tener muchos coaches, y con eso me refiero a sus compras, a que ha venido haciendo compras, generando Wi-Fi a través de compras, y eso le ha costado no ser capaz de integrar esas compras que ha hecho en el pasado en un solo producto global. Entonces hay quejas de que su soporte técnico no es capaz de tener el abanico completo de cualidades o de conocimientos para atender esas marcas, esas cosas que no ha logrado fusionar en un solo producto integral. También hay quejas relacionadas a que al actualizar el firmware de algunos access point se quedan en el limbo, toca reiniciarlos, y para que vean que esto no nada más le sucede a marcas pequeñas, le sucede a los grandes. Es más, para continuar su tradición de comprar empresas de Wi-Fi, Extreme debería de comprar la empresa Meter, de que últimamente se está hablando mucho de esta empresa, y la verdad es que cuajaría perfecto. Si yo fuera el CEO de Extreme, compraría Meter y mandaría a volar todo lo demás. Bueno, menos los switches, o quién sabe, habría que ver. Meter es como el Extreme que todos quisiéramos ver. A ver, dejo ahí mi profecía al aire. Pero regresando a Aruba, pues lo están diciendo públicamente. Quieren derrotar a Cisco en Wi-Fi. Y su estrategia va muy enfocada a eso. La compra de Juniper va enfocada a eso. En este poco tiempo, a partir de la compra de Juniper, ya están integrando Juniper con Aruba, o están haciendo como esos dos productos, pero están ya haciendo integraciones, están juntando a los equipos, van rápido, llevan prisa. Mira nada más cuánto tiempo se ha tardado Cisco para que puedas integrar un punto de acceso Catalyst a la controladora Meraki. 10 años y no lo han hecho bien. Pero bueno, también en el caso de Extreme, pues en el video de los cuartos de final donde gana Extreme, pues también hablé de que me parece que está haciendo cosas interesantes. Están buscando también atacar más el mercado latinoamericano con más presencia en México. Eso va bien, qué bueno. Y Extreme inicialmente es un poco más económico que Aruba, pero en esta ocasión sí el bit se lo tiene que llevar Aruba, porque como Floyd Mayweather está logrando los puntos de la manera más aburrida, pero con estrategia impecable. Sabe lo que quieren las empresas y sabe que Cisco se ha excedido mucho en los últimos años, y por eso muchos están migrando de Cisco a Aruba, porque deja de tener sentido pagar tantísimo. Recomendaré en esta ocasión este reporte que coincide diciembre de 2025 y comparan Extreme contra Aruba, y es de la empresa PeerSpot. La verdad es que viene con reseñas bastante interesantes. Habla de gente que ha pasado de Aruba a Extreme, de Extreme a Aruba, por qué lo han hecho, qué cosas ven positivas, qué cosas no les han gustado. La verdad, muy interesante reporte. Rápidamente aquí está la comparativa. Pues en principio en hardware está mejor Extreme en estos Wi-Fi 6. En todo lo demás, 2.5 gigabits, 2.5 gigabits en los puertos. Y sus radios de cobertura. En principio se ve como que tiene mejor hardware Extreme, pero también por ahí hay quejas de que el roaming no es tan eficiente a comparación de Aruba. Y esto nos deja con el primer finalista, con Aruba AP515, para buscar el primer o segundo lugar, y con Extreme AP410 para conseguir el tercer o cuarto lugar. Y este ha sido el camino recorrido. Y quiero aprovechar para decir que este ha sido un excelente ejercicio para mí en lo personal, para hacer una comparativa entre marcas, porque siempre me ha surgido esa duda: ¿qué hace que una marca sea mejor que otra? Si eso se puede decir. La respuesta es que no hay mejores. En este caso, pues se ha tratado de comparar calidad,
precio, disponibilidad, puntos importantes que haya disponibilidad, porque esta comparativa en Estados Unidos podría ser muy diferente a lo que aquí en México sucede día con día. Hay marcas que pues sí deberían haber ganado en calidad, en capacidad técnica, pero pues su disponibilidad es muy pobre o no tan confiable en México. Pero al final cada marca tiene como que su fuerte en ciertas cosas y como todo tiene también sus debilidades y es lo que hemos intentado, decir en qué cosas son fuertes, para qué aplicaciones debería de usarse una u otra marca y todas estas marcas son excelentes, por eso pues están en el mercado, por eso se mantienen como empresas competitivas y la competencia es excelente. Y parte de este ejercicio es dar nuestra opinión como integradores, como implementadores de estas marcas, de esas cosas que nos gustan, que nos facilitan la vida y de esas cosas también que no nos gustan o nos complican mucho la existencia, que no nos generan certeza. Parte de este ejercicio es felicitar a esas empresas, a esos fabricantes que piensan mucho en lo que nosotros vivimos día con día como integradores, no tanto como clientes finales, porque es una historia también diferente y esta comparativa podría ser diferente. Pero como integradores creo que sí se refleja donde, pues en el caso de México, insisto, tenemos como que mucha más facilidad de implementar estas marcas. Por ejemplo, Ruckus debería de estar en las semifinales, pero consigue Ruckus en México con la empresa que distribuye Ruckus en México, que además son integradores y que hay un claro conflicto de interés. Y en general las votaciones que se han hecho al final de los videos han coincidido en su totalidad, con excepción de que no coincidieron con Huawei, que en su caso hubiera pasado en lugar de Aruba. Pero ¿tú qué piensas? ¿En este caso le darías el beat a Extreme o le darías el beat a Aruba?